de tema, ¿les parece? Siempre se puede en el último bloque retomar y terminar de sacar conclusiones o reflexiones finales después. Pero para que nos entre lo que teníamos previsto también para conversar ahora, porque el Frente Amplio el viernes fue su turno de plantear una respuesta a partir de los anuncios del presidente de la República. Repasamos, ¿les parece, declaraciones del presidente del Frente Amplio durante esta convocatoria que fue abierta, hecha por el propio FA? A ver. Las modificaciones propuestas no implican ningún cambio sustancial ni conceptual, ni en el IRPF ni en el IAS. No hay cambios en la definición de ingresos, no hay cambios no se plantean cambios conceptuales en las deducciones, no hay nuevas deducciones, todos los cambios son simplemente cambio de valores en los parámetros. Con esa misma metodología, modificando los parámetros, aumentaron los impuestos en pandemia y los sacan ahora cuando empiezan ellos su campaña electoral. Cuando el presidente afirma que la medida va dirigida a la población más vulnerable, parece desconocer que la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras no aportan IRPF y esa es la población más vulnerable del país. El presidente no anunció ninguna medida para los salarios de 15.000, de 20.000, de 30.000 pesos. Esos son los uruguayos y uruguayas que más les cuesta llegar a fin de mes, o mejor dicho, que no llegan a fin de mes. Valeria. Bueno, a mí realmente nada de lo que plantea el Frente Amplio me extraña. Lo que tampoco me extrañó ni hubo nada sorprendente en el discurso del presidente. En algunas cosas que planteó Frente Amplio yo estoy de acuerdo. Realmente... ¿Estás de acuerdo que vive en el País de las Maravillas nuestro presidente, el de todos los uruguayos? Yo creo que no? eso en realidad es un ataque, esa ida y vuelta que tienen. Creo que el presidente tampoco, algunas declaraciones que hizo los días previos a ir al Parlamento, me parece que ese ida y vuelta, el presidente está actuando en realidad como si estuviera en campaña y me parece que no sé... ¿De cuál estás hablando? ¿Del presidente del Frente Amplio o del presidente de la República? Me refiero al presidente de la República, a ver, convengamos que él es el referente de la coalición y me parece que está tomando un rol que no debería de ser el que le conteste a Fernando Pereira sistemáticamente. O sea, es el presidente de todos los uruguayos, los que lo votaron y los que no lo votaron. Me parece que tendría que estar un poco más por fuera y quien debería de responder quizá los cuestionamientos que está haciendo Fernando Pereira podría ser Álvaro Delgado, podría ser el presidente del Partido Nacional, los referentes de la coalición. No sé, me parece que hay un desgaste del presidente de la República saliendo a responder y estando en estos ida y vuelta que a mí me parece que no es el rol del presidente de la República. Me parece que él tiene que estar por arriba de estas de ida y vuelta, porque o sea, realmente ahí le da la razón a Fernando Pereira de que pareciera que está en campaña política. ¿Coincidís en ese aspecto, Alfredo? Sí, yo creo que no. No debería. Me parece que le erra en eso. Pero... ¿Qué piensan por aquí? Yo la verdad, escuchando a Fernando Pereira, me gustaría preguntarle si tiene amnesia, porque la reforma tributaria que trajo el IRPF fue hecha en el gobierno del Frente Amplio. Entonces, si él quiere protestar por el IRPF, tendría que tomarse un viaje al pasado y quejarse de la historia. No protestó, Al margen de todo eso, a ver... Están de acuerdo, en realidad, con la... pero yo te estoy van a diciendo... votar las rebajas, además. Sí, claro, van a votar. No. Está bien. A ver, ¿qué es insuficiente? Es insuficiente. Pero nuestro país pasó una pandemia, pasa la sequía porque todavía está, ahora tenemos guerra. el problema del aviar. O sea, hay un montón de situaciones que nadie podía... económico récord, tienen... Está bien, pero a ver, hay un montón de problemas. Entonces, a todos nos gustaría que hubieran más beneficios. Ahora, ¿se pueden dar? Yo creo que tendríamos que estar contentos de que Azucena Arbeleche es la ministra de Economía y lo ha manejado con mucho criterio. Entonces, bueno, el criterio, justamente, pero que lo que está en discusión y lo que de alguna manera genera la principal diferencia hoy entre el oficialismo y la oposición es el criterio, es qué sectores son priorizados, más o menos subsidiados. Pero perdón, entonces... Ahí está la madre del borrego. Dar a costo de endeudarnos o de sufrir el déficit fiscal, me parece que no es por ahí.
Tenemos que bajar el costo del Estado. Tenemos un Estado súper pesado. Entonces, que para dar y para que todo el mundo quede contento y nos aplaudan, nos endeudamos, repartimos. Yo creo que está bien lo que se hizo. Y obviamente a Fernando Pereira nunca le gusta nada. Siempre va a encontrar algo para quejarse. Ahora, me llama la atención que salgan a comentar por qué es el presidente el que habla y no otros. Porque cuando el presidente no habla, decimos por qué el presidente no aparece. Y cuando el presidente habla, decimos ahora habla el presidente. Digo, habría que ver qué es lo que estamos diciendo. Por otro lado, me parece que no es solamente el presidente el que está en campaña. Hay otros que están en campaña y con mucha más fuerza. Bien, pero una cosa es un presidente de la República y otros son Estamos de presidentes acuerdo, partidos políticos. pero bueno, pero está bien que lo haga porque fue él el que dio el discurso y la respuesta de Fernando Pereira... ¿Lo está haciendo? ¿Vos decís que sí, que está haciendo campaña electoral? No, yo no digo que está haciendo campaña, les digo lo que dicen. Él Bien. lo que sale es a contestar lo que dijo en su discurso ante el Parlamento. Pablo. Todos están en campaña. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? No hagas humo, ¿no? Claro, Esto no es humo. humo, es realidad. El problema acá es que Pereira arrancó un poquito antes, nada más. Tan sencillo como eso. Todos están en campaña. El objetivo de un partido político, primero, ¿qué es? Ganar. Todo lo demás no importa, ganar. ¿Y cuál es el segundo objetivo del partido político? Que lo reelijan de vuelta. Y después viene todo lo demás para abajo. O sea que en campaña estamos todos. Ahora, la baja de impuestos, mediocre, miserable, mezquina y todos los adjetivos que se le puedan poner, que le ponen por allí y demás, que podrá ser mucho o poco y demás, fue una trompada, un uppercut al Frente Amplio. Está clarito. Esa es la realidad. Entonces descolocó. Porque la realidad es que cuando vos te bajan los impuestos, te guste más, te guste menos, te descoloca. Punto. Entonces, lógicamente, tenés que salir a la ofensiva. ¿Cómo lo ataco yo, la baja de los impuestos? Es poco, hay sectores que están peor, deberíamos haber dado tal o cual a este sector y no se le dio, etcétera, etcétera. O sea, Bien, pero de todas las argumentaciones que hemos escuchado todo por allí, el mismo con las que relato podés o de no podés siempre. coincidir, hay una que me gustaría ver si alguien puede rebatir. ¿Cuál? Insisto, en el abanico hay una que es la que remite a un porcentaje determinado de la población que no es captada ni por esta rebaja de tributos, ni es captada por las asistencias o subsidios a sectores más vulnerables que viene haciendo el Estado y el gobierno desde hace un tiempo ya. Pero pasó Que toda la fortaleció- vida eso. Pero una Pasó cosa toda no- la vida en este pero- país. Entonces está. ¿Qué porque estamos- pasó- Pero a ver, está. pasaron 15 años de gobierno del Frente Amplio y estos sectores, lamentablemente, ya estaban. ¿Qué estamos hablando? ¿Pero qué estamos hablando? Ah, pero solo te pregunto, No, de pero todas lo que las, pasa de es que todas las cuando críticas no, posibles, no, ¿a esa le no. asiste razón? Cuando vos, sí, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es el tema? Vos no me podés a mí endosar algo que viene de atrás, que viene de 15 años de atrás, 20, 25, 30 años para atrás. Entonces no es es responsabilidad. quién lo dice. Es el claro, el tema es quién lo dice, porque bueno. eso es responsabilidad del sistema político Bien. en su conjunto. Bueno, no ¿Ah? necesariamente, pero el tema es quién lo dice. ¿Quién lo dice? ¿Importa? ¿A vos Y te pero cambia? lo dice, a ver, la persona que representa un partido político que con mayorías parlamentarias, con viento de cola y fortuna, fundieron petroleras, empresas, en fin, y dejaron este sector. Lo dice quien cuando se fueron del gobierno dejaron 300.000 personas sin trabajo. Lo dice quien cuando se fueron del gobierno había un 25% de informalidad y hay uno. Esa persona lo dice. Que ojo, estamos en campaña política y está bien. Pero lo que pasa es que cuando vos te bajan los impuestos, es una trompada acá. Y dejaron el déficit fiscal altísimo. Aparte. A ver, respuesta para esto, Alfredo. No, te faltó Venezuela, Nicaragua, Cuba y... No le tomes el pelo. A ver, contestá lo que te plantea. siempre el discursito, ¿no? Por eso... Pero no te llegó a faltó- Nicaragua y a pero Cuba, que yo a te- Venezuela, perdón. Pero siempre lo agrega. Pero yo mirá que te estoy diciendo faltó, datos. te faltó. Datos, Lo extraño. datos. Si no me lo decís, lo extraño. Datos. Está. Datos. Bueno, los datos concretos Datos. es que se van a usar 150 millones de dólares por este gobierno, de los cuales creo que entre 80 y 100 son para rebaja de IRPF y IAS, y ¿tá? Y el resto para 29.000 y algo de empresas mini empresas. Más empresas todos los medianas. millones que se usaron para los sectores más vulnerables. No, pero estamos hablando de los 150 Bueno, millones sí, perfecto, de dólares. pero el tema es que estoy atendiendo a una de las Pero ¿puedo de los terminar puntos del el propio razonamiento? presidente del Frente Amplio. Pero yo lo que te digo es que de los 150 millones de rebaja, que no se va a recaudar, esos 150 no se recaudan más, se les da a un sector de salarios medios para arriba, no de salarios medios para abajo.
porque es de 50.000 pesos para Sí, arriba. sí, O sea que sí. no estoy hablando de los Está que mal. no tienen un mango. Está muy mal eso. No. Está horrible, ¿no? Tampoco son los mayadores, convengamos, ¿no? No, tampoco. Yo le daría a los que ganan entre 30 y 50, no los que ganan 50 para arriba. Pero vos no Porque sos el tenés ministro de solo Economía. 150, es un tema de prioridad. Si vos tenés solo 150 porque no podés ahorrar, hasta el propio Manini, tu líder, dijo, se olvidaron de las jubilaciones mínimas. ¿Tá? Se olvidaron de las jubilaciones mínimas. Que Manini te corra por izquierda, está bravo eso, ¿eh? Está difícil. Pero bueno. ¿Cómo va a estar lo que difícil yo si es digo, un político por excelencia y está marcando déjame perfil? hablar. No, porque vos si tenés una antipolítica que yo no la comparto. Vos lo decís en forma El objetivo- irónica y vos sabés muy bien que Perdón. sos una persona inteligente que El no es tan así. objetivo de los partidos políticos, en mi concepción, no es ganar, Ah, no. es cambiar la realidad. ¿tá? Entonces, para vos, todo es el tema de ganar el gobierno, el poder. Si no- Yo creo que los partidos políticos tienen un sentido, tienen una ideología, Sí. algo que todos tienen, para cambiar la realidad. cómo la de cambiás? acuerdo a una definición. ¿Cómo la cambiás? ¿tá? Por supuesto, cada uno la cambia. Pero ¿cómo Mira, la el Frente cambiás? Amplio, entre otras cosas, la cambió estableciendo el IRPF y sacando el IRP, IRP. que lo pagaban todos. Ahora el IRPF, hay 70% de los trabajadores que no pagan. Y subiendo ¿Sabés la fra- que no pagan? y subiendo la franja- Entonces, y subiendo yo la lo que franja te digo del es lo siguiente. 2016. Entonces, A mí ¿para qué no le me vas- qué gustó. les vas a ¿Saben lo descontar? que? Discrepo con el Frente Amplio. Yo ¿En qué? discrepo con el Frente Amplio. ¿Pero en qué? Pero, bueno, Que o sea, va a votar la reforma esta Ah, ¿vos impositiva. te Yo gustaría estoy de que no la acuerdo. voten? Yo no lo hubiera... Porque no estoy de acuerdo en que se rebaje el IAS, porque son las jubilaciones mayores, y pienso de que no hay que bajárselas, hay que subir las jubilaciones mínimas. Coincido con tu jefe, Manini, en lugar de sacarle a Bueno, los pero que una ganan cosa es ver más, los números, pero ¿tá? si mirás los números, una cosa es importa, no me rescindir, importa. o sea, no recibir una recaudación, otra cosa es sacar de otro lado demagogia No, pero perdón, e Chango, invertir. si no dólares. recibís, es lo mismo. Si no recibís es porque podés financiar de algún lado. ¿tá? Entonces, dale a las jubilaciones mínimas en lugar de, sacarlo me de tendría que parar y Yo eso aplaudir. no lo Me tendrías votaría. que parar y aplaudirte, ¿tá? ¿eh? No lo Es votaría. brutal. ¿Cómo Yo aplaudirlo? creo que hay La No entiendo. demagogia que está de una ¿Qué cosa demagogia? extraordinaria. No es demagogia, Claro. es dato, Yo creo querido. que hay otras Dato. formas, igualmente. A ver, hay una opinión que antes de que el presidente, todos sabíamos por dónde venía la línea de la baja de impuestos. Primero que nada, convengamos que a quienes le toca esta rebaja son los que sufrieron el aumento de las deducciones al principio de este gobierno. Por lo tanto, es una devolución, no una rebaja. Eso Una no, eso es una devolución. realidad. Sí, en los es una hechos, sí. devolución En los en los hechos, sí. hechos de volver a donde estaban al principio de este gobierno. sí. Esa es la realidad. El gobierno recaudó por lo que aumentó no te y devuelve. ahora ese Eso- aumento en la recaudación lo cede porque ese- los números están ese- mejor. ese A ver, razonamiento eso básico. es una realidad. O sea, le básico. modifica a quienes le modificó este gobierno. Básico. Eso es así. Podemos decirlo de otra forma, pero la realidad no es que de como venía el Frente Amplio aplicándolo en el gobierno, digo el Frente Amplio porque quienes gobernaban antes de este gobierno, capaz no que- es que no hubo ninguna modificación ese- en el medio, hubo una modificación en el medio. Por el otro lado, yo lo que sinceramente creo y estoy convencida es quienes realmente necesitan un alivio económico son los trabajadores que ganan menos y son los que no pagan Sí, IRPF. sí, Yo considero sí, que son los que más sí. lo ¿En qué necesitan. En ese formato? caso creo que el impuesto más justo a reducir es el IVA. Todos pagamos IVA Está bien. en todo. Y no IVA dejárselo mal bajar- a que los comercios lo bajen. Pero está mal Porque bajar no el lo está No, mal que- Pablo, que no haya estoy gente diciendo que que no está pague mal que IRPF. baje De a el uno, por IRPF. favor, si no, no se entiende. Tampoco, o sea, hablas con él, déjame terminar, por favor. Hablar, querido. Yo lo que digo Vos es, me estás para mirando mí, cuando- el Pará, Pablo, impuesto- dejala terminar, porque el si no, im- no se le escucha. El impuesto más justo a reducir, el que le llega a todos cuando compramos en el súper, cuando El compramos en IVA. cualquier lugar, Bien. es el IVA. Está, pero viste que Entonces, explicaron que es, Sí, es está un bien. tema de números y de cuentas. Yo también ¿Ah? lo puedo explicar, pero lo que es digo mucho es... más lo que tendría que invertir o dejar de ganar. Estamos hablando Bueno, pero muchísimo más. este gobierno y ya- ahí viene la otra mirada, Bueno. el déficit fiscal y Pero un montón este de gobierno ya apreciaciones. modificó los puntos que se descontaban de IVA. Entonces, cuando este gobierno dice no subimos los impuestos, si a mí me descontaban 4% y me pasan a descontar 2%, ahí me aumentaron un impuesto. Por lo tanto, dejé de deducir 4 y deduzco Perdón. 2. Por lo tanto, pierdo. Si me subís Depende el con qué monto de pagues. las, Claro. Depende con qué pagues. deducciones, por lo tanto, me estás aumentando lo que termino pagando porque me reducís la deducción. Entonces, terminé pagando más de IRPF si cobro más de 50.000 A ver, pesos. yo creo que las Entonces, cosas tenés que verlas en el conjunto. No, yo las Estamos estoy- de acuerdo que yo el lo- IVA es el impuesto que más recauda, Es- pero por lejos es el que más no recauda. digo que sea el que más recauda, Pero digo que que es el sí, que más es. justo Sí, pero que es. se baje. Pero a ver, pero pará, ¿Y Valeria. será realmente? Es el, Es el que más recauda, sí. es el no, que no, más ya recauda. sé, pero digo, ¿será el más justo? Le llega ¿Esa es la todo. economía dirigida que querés? Si lo haces personalizado, sí. Pero hay Ah, un problema. bueno, Y estamos el hablando de problema lo que es está, ese, otra de cosa. que el IVA tendría que ser personalizado, porque si no vos te autoadministrás qué tanto IVA gastás si te recortás consumo. Pero hay varias patas. Una,
tenemos un Estado que es súper pesado. Tenemos demasiados funcionarios públicos. Tenemos planes sociales para mantener. Tuvimos vacunas para comprar. Hay apoyos que se le dan a la gente. Entiendo que los salarios más deprimidos, los de menos de 50.000 pesos, tendrían que tener un ajuste. Ahora, ¿quién lo paga? Porque todos esos salarios de menos de 50.000 pesos no están en el Estado, están en los privados y muchas veces son empresas chicas. Entonces vos le ponés a la empresa chica la obligación de subirle el salario a los empleados, ¿y con qué lo sostiene? No estás hablando de multinacionales, capaz que estás hablando del almacén de la esquina. Entonces me da la razón que es el IVA por donde tenemos que ir. Pero pará. Claro, en base a los ingresos de esa gente. En base a los que ingresos que tienen las personas. Pero una reforma del IVA no la podés sacar ahora, tenés que hacerla. ¿Por qué no la puedes sacar ¿Por qué ahora? no? Porque tenés que hacer un estudio personalizado de cómo lo arreglás. No, ya no, lo tienen. Marta. Está Bueno, no sé muy si lo armadito tienen. eso. Marta, No sé si lo tienen. Tenés seas gente que malo. se No sé dedica si a lo eso. tienen. Hay gente que se dedica Yo no a le pido eso. que reduzca más de 150 millones, no le pido 1.500 millones. Los 150 millones, utilizámoslos de otra forma para gente que está... Direccionado en eso. Direccionarlo para otros sectores. Esto tiene tufillo electoral. Es una clase Está bien. media, ¿tá? Y la cuestión de que cumplimos la promesa del IAS. Tiene un tufo electoral, En ¿viste? realidad no, porque si vos Lamentablemente. escuchás... Que ni Yo siquiera. pensé que Pero si jugaban con siquiera, nivel estadista, están Alfredo, jugando con nivel si tú escuchás electoral. a Subía, no está contento porque él tenía la idea de otra cosa con el jazz. Entonces no es que esto tiene Pero tufillo Subía es un No, kamikaze. pero él quería más rebaja. Sí, Porque él quiere pagar menos. quiere Subía más. le Está bien. tocas el bolsillo y Por salta eso como digo, pelota. cada uno tiene su propuesta dirigida a distintas franjas de la población. Estamos de Yo, por las acuerdo. palabras del presidente, por eso digo, a ver, yo escucho al presidente y sinceramente entiendo que a quien había que dirigir con su discurso las políticas con ese dinero, esa es la franja que no le toca. Claro. Yo entiendo lo que ellos quisieron hacer. Pero lo Esto que creo pasa es que que era. tienen otro tipo Esta de creo, asistencia, esta Valeria. creo que es la. No tienen No, asistencia querido. ninguna, Pablo. Vos estás Porque no hablando son de los que los están en de el más abajo Mides, todavía. ¿entendés? No Estás son los hablando de que 30.000 no son los pesos. que están en el Mides, son los que tienen un trabajo, pero cobran hasta 40.000 pesos. ¿Y cómo asistís? ¿Entendés? ¿Y cómo El que asistís? trabaja en un igual. supermercado, el que asistís? trabaja. ¿Cómo asistís a ese empleado del almacén, que es una unipersonal o es una pyme? Ajá. El IVA que paga. Está. En Solo cual- a esos. Entonces sacás una No, ley yo no digo con que... nombre y apellido. ¿Y qué hiciste ahora? ¿No lo sacaste con nombre y apellido No, para los que ganan lo sacaste entre...? para una franja. Lo sacaste Esto Elegiste también la es para una equivocada. franja. Ese es el tema. Bueno. Yo creo que elegiste la realmente, franja. yo digo, la rebaja de impuestos es súper positiva. Lo que digo es, yo lo hubiera direccionado a quienes realmente hoy están en esa situación del medio y más complicado. La intención era aplicarlo a más gente. La realidad puso No, un a freno. más gente El no. camino al infierno está lleno de buenas si tenés que intenciones. elegir Lo que a pasa qué es que- personas, me refiero a que yo lo hubiera direccionado ahí. Sí, está bien. Simplemente... Pero el equipo económico entendió otra cosa. No, era la más fácil, Pablo. No sé si era la más Sí, fácil o la sí, más era la difícil. más Te lo está, fácil. pero No sé te lo si está era la diciendo más ella, el fácil. estudio que lleva, Pero lo del IVA diferenciado. ¿pero qué estamos discutiendo? Si está bien o está mal que hayan bajado. No. Eso estamos Es discutiendo. ¿Hacia quién? Está mal el estamos segmento que se discutiendo. dirigió. Yo creo que sí, que está Es mal. hacia Está mal, quién lo tienen que tendría haber devolver. sido. Yo creo que está mal Yo creo elegido el segmento. sinceramente que... Yo a creo que ver, tenemos que estar orgullosos yo de la creo ministra de Economía. que se bajen, Sí, que sí, se una bajen cosa para no quita la determinadas otra, pero franjas. es que No se tiene nada que equivocó. ver, creo. No, el que se equivocó y En lo el segmento. el que se equivocó y lo Se equivoca el reconoció frente si lo vota. fue recuerdo a Astori en un discurso que hizo cuando había promesa de campaña era no aumentar los impuestos y se aumentó la franja de imposición Sí, de claro. 33.000 pesos. ¿no? Exacto. Por ahí andaba. En el 2016 El como un mínimo ajuste no fiscal, imponible. el mínimo no imponible. A 33, 34, no recuerdo lógico, bien. lo que pasa es que y hay que que pagar tuvo los que pedir planes. disculpas porque claramente incumplió una promesa electoral que no tenía veces mala pasa. intención, pero la situación varía. Y es lo que pasó con la edad jubilatoria, con la la situación varía. también. Tuvo Pero que bueno, pedir disculpas, porque dijo una cosa y iba a acá por lo menos poquito. Y pasa. Mezquino, todos los adjetivos que Insuficiente, tuviste, todo lo que insuficiente. quiera. Machete. Se cumplió. Entonces, eso es una trompada de mentón. Pero se cumplió y ahí con viene, un segmento, papá. Y ahí viene... No se cumplió con la gente, y ahí con los que viene- precisan. Date cuenta, Pablo, que ni siquiera quienes eran los precursores de, por ejemplo, la rebaja del gas, están conformes con lo que se hizo, ¿entendés? No, pero ¿quién puede estar es que nadie conforme? Ni siquiera te A están ver, planteando, ni siquiera quienes pero- son los que lo llevaron adelante, los Pero que ¿quién puede estar se conforme? están diciendo que están de acuerdo. Pero es que nadie puede Que no estar están de acuerdo. conforme, es lo que se puede Todos hacer. quieren más siempre. Bueno, No, no él es lo que se no, puede hacer. no. Se puede direccionar de forma diferente. Pero eso lo entendés vos. Mi amigo Manini tiene razón. Es Yo más, le es daba a las más. Manini jubilaciones está, mínimas. y está muy bien lo que hace Manini porque lógicamente Es más, busca un Pablo, perfil llegás- dentro de la Si coalición. tú buscas está esa bien. población, que es la de hoy, la población trabajadora, el 70% no paga IRPF. Por lo tanto, estás hablando que es la mayoría de la población Claro, trabajadora la no que paga. está en esta situación. Tú direccionarías una política que repercutiría en más personas
que en la que tú la estás dirigiendo. ¿Por qué? Porque son salarios más elevados, con deducciones lo sé de más memoria, elevadas. Valeria, lo sé de Entonces, memoria. me parece Ahora, que si tú apostás a esa, porque ni siquiera te estoy diciendo a la gente que está No, por no, debajo de eso. Ya te entendí, ¿eh? O sea que me parece que esa era la franja a la que Pero había que ya te entendí, centralizarse. ya te Pero no entendí. lo compartís, Pablo. No, yo te entendí. Para vos Ahora, está bien. No ves es que otra esté, posibilidad. No es que esté bien. No es que esté bien. De hecho, en el discurso el presidente reconoce que hay niños en situación de pobreza extrema y etcétera. Lo reconoce. No es que esté bien. Pero hay ahora y siempre tuvimos Obvio. niños. No, pero a ver, pobreza es válido, extrema. por ejemplo, lo que se planteaba desde la oposición, que bueno, creo que escuché a Betiana Díaz hacer referencia a esto por radio hoy. Es válido plantear que, bueno, que lo que se va a dejar de ganar, de recaudar, es un dinero que se podría haber invertido todavía más en la infancia vulnerable. ¿Es válido eso? Pues si empezamos con eso también me pregunto, bueno, hay un montón de inversiones que no se harían y habría que hacerlas en la... ¿Cómo se puede observar esto con una lógica de equilibrio y no tanto política partidaria? No hay forma de verlo. Es pura y exclusiva Lo que pasa política. es que las No hay decisiones- forma de Estamos en verlo. año Las Sí, decisiones estamos No hay en forma que la de verlo. población repercute es una decisión política y es una decisión de política partidaria. Entonces, yo entiendo lo que plantea la... Pero todas las administraciones En todas. reparten inversiones en distintos rubros y o el Antel Arena fue innecesario y habría que haber invertido en primera Y infancia. seguramente... Seguramente Bueno, no muchos así para plantean quien que sí. administró anteriormente las finanzas Es un tema públicas. de prioridades. Cada uno elige las prioridades. ¿Sabés lo que pasa, Yo creo que en este Alfredo? Lo que caso yo el voy- gobierno elige Yo estoy una de- prioridad de acuerdo a yo- su forma de pensar. Yo estoy de acuerdo con Yo eso. no la comparto. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos. El tema no es ese, el tema es quién critica qué. Bueno, A antes eso de es lo que seguir voy. criticando hoy a qué, tengo que hacer una pausa. ¿Me permiten? Al final, Estoy agotada de escucharlo. Para lo que vas a decir igual. no te puedo contestar nunca. Y mirá justo lo que te quiero decir. Acá podemos discutir muchas cosas, pero lo que no tiene discusión es que los descuentos del Cyberfest de Mercado Libre son tremendos.